Vamos a, los niños están saliendo, vamos a entrar a la palabra, hermanos. Vamos a darle seguimiento al tema que estábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? De lo que estábamos hablando el domingo pasado. Amén. Vamos a estar hablando de las semanas 70 de Daniel. Y estábamos diciendo que esa es una de las profecías más importantes, porque de esa profecía se enlaza todo, hermano. ¿Verdad? Ahí en esa profecía está el pueblo de Israel, ahí está la muerte del Señor Jesús, ahí está también, hermano, la destrucción del templo y el templo que se va a hacer después, el anticristo, ¿verdad? De ahí, hermano, está el trato de Israel también, y de ahí podemos ver también que la iglesia no va a estar en ese tiempo ahí, hermano, la última semana de Daniel. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar, hermanos, para que el Señor me dé de su gracia y poder hablar su palabra. Un hermano dice mucho, Biblia, papel y lápiz, dice. Biblia, papel y lápiz, dice, para que anote, hermano, cualquier duda, cualquier versículo. Y si tiene buena memoria, pues lo va a retener en su cerebro, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por tu presencia. Damos gracias por este día tan hermoso que nos regalas. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por los santos que se han reunido para adorar tu nombre, primeramente, para darte gracias. Y, Señor, tantas cosas que hay que agradecerte, Padre. Y ahora, Señor, que tu palabra va a ser expuesta, me pongo delante de tu presencia, Señor, como siempre, reconociendo que no puedo, Señor, no sé, pero también sé, Señor, que usted me puede ayudar, puede ungirme el labio, Señor, y puede ordenar mis pensamientos para poder compartir tu palabra con los santos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, abre el entendimiento, Señor, de mis hermanos, que pongamos todos atención, Señor, que no salgamos nadie, Padre, que no haya movimiento de nada, para que tu palabra sea expuesta, Señor. Haya reverencia a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ahí como está parado, hermanos, le voy a pedir que abra la escritura en Daniel capítulo 9 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Después estaremos dándole seguimiento a este mismo libro de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Aleluya. ¿La tenemos? Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto sagrado: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, de Babilonia. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vamos a orar, hermanos. Una vez más vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra se ha leído. En estos momentos, Señor, te pido que me ayudes para poder explicar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Vamos a tratar de explicar esta palabra, hermanos. Amén. No hay ningún problema si por ahí algún hermano la entiende de otra manera, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Si alguien la entiende de otra manera, la palabra, pues podemos escudriñarla, hermanos, y podemos entenderla mejor. Amén. Gloria a Dios. Estábamos estudiando el domingo pasado que después del imperio de Babilonia, que era la potencia en aquel tiempo, el imperio glorioso, fue derrotado el imperio de Babilonia por los medos y los persas, ¿verdad? Ya Nabucodonosor había muerto
y ahora su nieto Belsasar estaba comandando el imperio de Babilonia, pero cayó cuando estaba su nieto Belsasar en el trono de Babilonia. Llegaron los medos y los persas y derrotaron a Babilonia, hermanos. Aprendimos que en ese tiempo en los medos y los persas era comandado por Ciro, por Darío, por Artajerjes, ¿verdad? Bueno, entonces Babilonia ya no cayó, hermano, ya no relució, cayó ese imperio y ahora llega el imperio medo-persa. Duraron muchísimos años también ellos y fue una potencia muy gloriosa también, pero no se comparaba como la gloria de Nabucodonosor, hermano, el imperio de Babilonia, pero cayó ese imperio. Y aprendimos también que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia y estuvo allá 70 años, hermanos, en Babilonia. 70 años sirviendo a los caldeos allá, al pueblo de Babilonia. 70 años, toda una vida. Allá lo había profetizado Jeremías. Jeremías ya había muerto el profeta, pero había profetizado que la nación de Israel iba a ser llevada cautiva 70 años por la rebeldía, por la desobediencia, ¿verdad? Y por la idolatría de ese pueblo, hermano. Iba a llegar el castigo. Dios iba a usar a una nación para corregir a la nación de Judá, hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí en Daniel capítulo 9, verso 2, en la parte B, es donde dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años, hermano. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros, amados hermanos? Que lo que Dios promete, lo cumple, hermano. Entonces, vemos nosotros a un verdadero profeta, hermano, porque cuando un verdadero profeta habla algo, se cumple, hermano, ¿verdad? Lo de Dios se cumple. Sabemos que hay muchos falsos profetas que hablan disparates, nunca se cumplen, están fuera de la palabra, están fuera del sentido. Pero aquí vemos una profecía que habla Jeremías y Daniel, hermano, al tiempo Daniel se da cuenta que esa profecía se cumplió, hermano, en 70 años, porque un profeta lo había dicho y Daniel se dio cuenta estando él en Babilonia, hermano. Entonces, podemos ver nosotros que Daniel, junto con, bueno, Daniel era muy joven, ¿verdad? Muchos piensan que tenía 17, 18 años, no dice específicamente la edad, pero era un joven, junto con Ananías, Azarías y Misael, que a ellos les pusieron otros nombres en Babilonia, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. A eso le pusieron allá en Babilonia y a Daniel le pusieron, creo que Belsasar. Bueno, ellos estaban allá, bueno, ellos pudieron ver ese exilio, hermano, los llevaron y pudieron ver ellos allá, estando allá, que los 70 años se habían cumplido, esos 70 años. Ahora, estábamos viendo también el domingo pasado de las 70 semanas de Daniel, que aquí muchos le ponen que aquí se necesita matemática, dicen. A veces en la escuela nosotros no éramos algunos muy malos para las matemáticas. Otros eran muy buenos para las matemáticas, hermano. Y usted le dice, esta casa tiene tantos ladrillos, tantas chorreras, tanto por tanto, tanto, y dan tanto. Dice, pues tienen una calculadora en el cerebro, hermano. Pero otros no, hermano. Yo necesito apuntar 2 más 2, 4. ¿Verdad? Yo, hermano. Pero otros no, ¿verdad? Bueno, en estas 70 semanas hay un círculo, podemos decir que hay una división de las 70 semanas. Están divididas en 3 partes. Hay 7 semanas, hay 62 semanas y hay 1 semana. Entonces, si usted suma las 7 semanas, 62 semanas y 1 semana, da un total de 70 semanas, hermano. Va fácil, ¿verdad? 62 y 7, 69. Pero por ahí un texto dice, y por otra semana. Entonces son las 70 semanas, hermano. Entonces, este primer paso está claro. Las 70 semanas ahí, ¿ok? Bueno, vemos aquí en estos versículos que leímos que Dios le da una revelación a Daniel tremenda, hermano. Una revelación tremenda, ¿verdad? De todo lo que iba a pasar sobre el pueblo de Israel.
Una tremenda revelación. Tanto así que Dios le manda un ángel al profeta Daniel, hermano, para que entienda. ¿Verdad? Entonces, esta revelación tremenda que Dios se la manda a Daniel, ¿verdad? Para que pueda entender. Bueno, ahora, entendamos nosotros esto, que Ciro fue el primero. Ciro gobernaba Medo-Persia cuando recién invadieron Babilonia, Ciro. Pero aquí en el capítulo 9 ya Ciro había muerto, se cree que Ciro había muerto y ahora es Darío, hermano. ¿Ok? Entonces, en este verso 2 de Daniel capítulo 9, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías. Entonces yo estaba viendo qué podíamos nosotros aprender de este hombre Daniel en este verso 2. Una de las cosas que yo veo en este verso 2, amados hermanos, es que Daniel, si estaba atentamente viendo esta profecía de Jeremías, Daniel era un hombre estudioso de la Escritura, hermano. En ese tiempo no estaba la Biblia, hermano, nada más estaba, mire, él dice que estudió a Jeremías. Quiere decir que Daniel era un joven estudioso. Bueno, a esta edad ya estaba anciano él, ¿verdad? Pero Daniel era un hombre estudioso de la Escritura. Era un hombre interesado en las profecías, porque él se interesó, hermano, y él dijo: hey, aquí ya se cumplieron las 70 semanas, ¿verdad? Se cumplió ya los 70 años, de la cautividad que habló el profeta Jeremías, que iba a acontecer a la nación de Israel. Entonces nosotros vemos que Daniel era un hombre interesado en las Escrituras, hermano. Y eso es lo que debe haber también en nosotros, interesados en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, él se da cuenta que iban a cumplirse esos 70 años y él reconoce a Jeremías como un verdadero profeta de Dios, porque se cumplió, hermano. Ahora en el verso 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Dice, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, yo puedo agarrar esto, que antes de que venga la revelación, hermanos, antes de que venga la manifestación de Dios a este hombre era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que le interesaba el bien de su pueblo. Mi hermano, y cuando alguien está metido en oración, buscándole a Dios, créame, hermano, que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Entonces yo veo a Daniel aquí, que era amante, hermano, de la palabra, de la Escritura, porque él estaba escudriñando al profeta Jeremías. Pero antes de que le llegue la visita del ángel, mi hermano, vemos a un Daniel que era un hombre de oración, de palabra, de ayuno, de ceniza, de cilicio. Eso significa humildad. Este hombre era humilde, hermanos. Aleluya. Entonces, ¿qué vemos en este verso 3, hermano? Que la revelación no va a venir porque tenga un título 1. La revelación no va a venir porque sea pastor o sea muchos textos bíblicos o mi hermano o haga muchas cosas. La revelación, mi hermano, va a venir cuando haya intimidad con Dios. Y es la que tenía Daniel, un hombre de oración, un hombre de palabra, un hombre de ayuno, un hombre de una entera consagración al Señor. Yo creo que nosotros, cualquiera de nosotros, hermano, no nada más Daniel, cualquiera de nosotros que busquemos a Dios, mi hermano, como buscamos el dinero, como buscamos el trabajo, como buscamos otra cosa, mi hermano, la relación con Dios, la intimidad con Dios va a cambiar, hermano. Las relaciones van a cambiar, usted va a ver cosas que nunca había visto, hermano. Si uno busca a Dios primeramente, las cosas van a cambiar para bien, hermanos. Aleluya. No nada más el profeta Daniel, porque el mismo Dios que el profeta Daniel estaba sirviendo, creo que es el mismo que nosotros estamos sirviendo. Pero quizás no estamos, hermanos, buscándole como él le buscaba. Esa es la gran diferencia, hermanos. Es la gran diferencia a veces. Cuando alguien busca al Señor, lo va a encontrar.
Lo va a encontrar, hermano, el tiempo que le demos al Señor. Entonces, no viene la revelación, no viene porque yo me sepa muchos textos de memoria. Qué bueno, hermano. No viene tampoco porque tenga muchos títulos, que me gradué de este instituto bíblico, de este otro, de ese seminario. Es bueno también. Pero vemos nosotros que la revelación viene principalmente cuando se le busca a Dios, mi hermano, de corazón, con sinceridad, aunque no sepa letra, pero tiene el temor a Dios y la reverencia a Dios, Dios se va a manifestar en su vida, hermano. Entonces, Daniel lo buscaba en oración y ruego, ayuno, silicio y ceniza, ¿verdad? Vemos que Daniel tenía una vida consagrada al Señor. Y eso es lo mismo que Dios demanda de nosotros, que tengamos una vida consagrada al Señor. Es lo mismo, eso no cambia, hermano. Ese patrón sigue siendo el mismo, eso no se puede negociar. No, hermano. Entonces, Jeremías ya había profetizado que esto iba a pasarle a la nación de Israel, que se iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y sabemos la historia, todo lo que le pasó a Jeremías, por decir la verdad, hermano. Jeremías capítulo 25, verso 9. Jeremías capítulo 25, verso 9, 10 y 11. Miren lo que dice la palabra, dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Verso 10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. Se fue el gozo ahí a la nación de Israel. La voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Cuando había una boda en Israel, el desposado andaba contento. Se va a casar fulano, se va a casar fulana. Hermano, andaban contentos como hoy en día. Cuando alguien se va a casar, mi hermano, se desparrama luego la voz, se va a casar fulano. Y hermano, tan contento, ¿verdad? Y que se va a casar. Pues aquí dice que el pueblo de Israel, todo eso iba a desaparecer. El gozo y la alegría. El verso 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, hermano. Entonces vemos que el profeta Jeremías profetiza eso sobre la nación de Israel y se cumplió, hermano. El cautiverio en Babilonia duraría 70 años. Y también explicamos el domingo pasado por qué le pasó eso a la nación de Israel. Y hablamos nosotros que la nación de Israel se dividió. 10 tribus se fueron para el norte. Y ese rey del norte, hermano, que estuvo a cargo de las 10 tribus, pues se llamaba, ¿verdad? ¿Cómo? Ayúdeme, ¿cómo se me escapó el nombre? Jeroboam. Jeroboam tenía 10 tribus al norte. Y Roboam tenía 2 tribus al sur, que es Judá y Benjamín. Mi hermano, pero la ley decía que todo el norte tenía que adorar en Jerusalén, era la ley. Pero Jeroboam, ¿qué hizo? Puso un becerro en Dan y otro becerro en Betel y dijo: déjense de ir a Jerusalén, acá están los dioses que los sacaron de Egipto, a esos vamos a servir. Hermano, hubo un tropezadero de toda la nación de Israel y le llegó el juicio a las tribus de Israel, a las 10 tribus, y se las llevaron cautivas para Siria, hermano. A los muchos años le pasa también esto a Judá, hermanos. Entonces, si usted ve en la palabra de Dios, siempre va a encontrar: y los reyes del norte hicieron lo malo. Y se levantó el hijo de fulano, hizo lo malo como su padre. Hizo lo malo. Casi todos los reyes del norte hicieron lo malo, hermano, hicieron lo malo. Pero la nación de Judá también, hermano, hicieron ellos lo malo. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Amén. Amén. Ahora vamos a leer aquí en el verso, capítulo 9, verso 20 y 23 al 23. Daniel 9, verso 20 al 23. Dice la palabra: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces estaban en Babilonia, hermano.
Él estaba intercediendo y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con protesta, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, de las 3 de la tarde por ahí, pero ellos no estaban haciendo sacrificios porque no había templo allá, hermano, pero él estaba orando como lo hacía en el pasado. Verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, volvemos a lo mismo. Daniel no era amado nada más, era muy amado, hermano. Aleluya. Era muy amado. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vemos nosotros en estos versículos, hermanos? Es que Daniel era muy amado. ¿Por qué? Porque Daniel estaba consagrado a Dios y siempre buscaba a Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios y queriendo saber qué va a pasar con su nación. En otras palabras, Daniel amaba al pueblo de Dios, hermano. Intercedía por el pueblo de Dios. Tanto fue así que él dijo, hemos pecado contra ti. Y Daniel no había pecado. Pero él se incluía, hermano, como la nación de Israel. Hemos hecho lo malo delante de ti. Hermano, vemos a Daniel como humilde, como sencillo, que buscaba a Dios. Y cuando se le busca a Dios de esa manera, Dios se le va a revelar, hermano. Dios le va a mostrar cosas. Dios lo va a madurar en las áreas que usted y yo necesitamos cuando le buscamos, hermano. Pero cuando no lo buscamos, como él debería, hermano, de recibir esa gloria y esa entrega, no se puede, hermano. Entonces vemos a Daniel que él está intercediendo por su pueblo. Entonces, antes de que aparezcan las semanas 70, se dan las cualidades de Daniel, hermano. ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo era Daniel, verdad? Entonces vamos a la palabra, a la profecía. Vamos al verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Volvimos y repetimos que es para Israel, su santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí nos quedamos el domingo pasado. No hablamos del santo de los santos, hermano. Entonces, veo yo que al pueblo de Israel, porque esta profecía es para la nación de Israel, hermano. No es para la iglesia ni es para los gentiles. Específicamente, tiene algo que ver con la iglesia, pero específicamente esta enseñanza es específicamente para la nación de Israel, porque claramente dice, para tu pueblo y la santa ciudad. Entonces, vemos nosotros en estos versículos que Dios tiene una bendición grande para el pueblo de Israel, pero todavía no la ha recibido, hermano. ¿Por qué no la ha recibido? Porque le están rechazando todavía. Pero dice, para terminar la prevaricación, la rebeldía, terminarla, no la ha terminado todavía, porque Cristo, mi hermano, no es el Señor de ellos. Ellos no aceptan al Señor todavía. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, o sea, quitar la culpa, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, todas estas bendiciones iban a venir, y van a venir, hermano, sobre el pueblo de Israel, pero todavía no. ¿Por qué? Porque están rechazando al Mesías, hermano. Pero todas estas bendiciones son para la nación de Israel, pero todavía ellos no lo han recibido, hermano. Entonces, estas 70 semanas es para el pueblo de Israel y Jerusalén, no es para la iglesia, no es para el pueblo gentil, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer algo especial en aquel tiempo, hermano. En aquel tiempo Dios va a hacer algo especial con la nación de Israel, hermano. Va a terminar la prevaricación, la rebeldía, ¿verdad? Eso significa que no hacen caso a lo que se les dice, es la prevaricación. Poner fin al pecado cuando le reconozcan como su Mesías. Expiar es quitar la iniquidad, la culpa. Eso les vendría cuando vean al Mesías, al que rechazaron. Para traer justicia perdurable, hermano, lo justo, lo bueno, durará la justicia en el futuro, en el milenio. Y sellar la visión y la profecía, quiere decir, la va a sellar, ya no se
se puede hacer más, hermano. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el Mesías con ellos, hermano, ¿verdad? Y el último, hermano, ungir al Santo de los Santos. Mire, en esto de ungir al Santo de los Santos, hay dos líneas. Algunos dicen que cuando habla del Santo de los Santos, se está refiriendo al templo que va a levantar Ezequiel en el futuro, hermano, en el milenio. Porque si usted lee Ezequiel capítulo 40, 41, 42 y 43, habla del templo que viene, que va a haber en el milenio, hermano, y Dios le da las medidas a Ezequiel. Toma una caña de medir y vas a medir. Es una profecía que va a venir, hermano, en el futuro. Y muchos piensan que el Santo de los Santos está refiriendo al templo que va a haber en los días del milenio, hermano. Que cuando el Señor entre a ese templo, la gloria de Dios va a llenar el templo, ¿verdad? Y que ahí se va a ungir al Santo de los Santos, pero se está refiriendo, según ellos, al templo, hermano. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Bueno, yo no creo eso así, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mire, todas estas bendiciones que viene a Israel, el que va a expiar el pecado es Cristo. El que va a terminar la prevaricación es Cristo. El que traerá justicia perdurable es Cristo, hermano. El que va a sellar la visión y la profecía es Cristo. El que va a terminar la prevaricación es Cristo. Todo es Cristo, hermano. Y al llegar a esta última bendición, sellar, hermano, ungir al Santo de los Santos, pues a mí como que no concuerda que sea el templo, hermano. Porque nosotros sabemos que hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores, hermano. Bueno, entonces, ¿por qué no decir Santo de los Santos? ¿Verdad? Entonces, vuelvo y repito, muchos explican de la otra manera, pero yo no estoy para decir, no, así es, hermano. Pero yo me inclino mejor que el Santo de los Santos es el Señor, hermano. Ahora, yo estaba viendo que cuando el Señor Jesús vino, hermano, acá a la tierra, Él tomó figura humana. Y Él fue ungido, hermano. Muchos dicen, no puede ser el Señor porque Él ya está ungido. Sí, hermano, pero mire, cuando Jesús vino a la tierra, y Juan Bautista lo bautizó en el río Jordán, lo bautizó no porque tenía pecados el Señor, no, hermano, sino para hacerlo público de que el bautismo significa sepultar. El Señor iba a ser sepultado. Y cada uno de nosotros, cuando recibimos al Señor, todos nuestros pecados, la vida, naturaleza pecaminosa, tiene que ser sepultado y resucitar a una nueva vida. Ahora, cuando en el capítulo 3 de Mateo, mi hermano, el Señor viene a Juan Bautista para ser bautizado por Él. Y Juan Bautista se lo oponía, ¿se acuerdan? Bueno, en el bautismo del Señor hubo esta manifestación, hermano. El Señor está siendo bautizado en el río Jordán. Y ya hubo una voz divina del cielo, que es la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre él, hermano, en forma de paloma, hermano. Entonces se cree que ahí, hermano, el Señor en la naturaleza humana fue ungido. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 4 de San Mateo, el Señor dice que fue llevado al desierto, hermano, donde fue tentado, ¿verdad? Pero el Señor estuvo 40 días y 40 noches allá en el desierto, pero Él volvió, hermano, volvió ya en el poder del Espíritu y ya predicaba las buenas nuevas, mi hermano, levantaba muertos, expulsaba demonios, mi hermano, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces muchos piensan más que se refiere a eso, hermano. Ungir al Santo de los Santos es el mismo Señor. Porque si usted lee ahí en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, se va a dar cuenta de esto, hermano, ¿verdad? Mateo 3, capítulo 13 al 17, cuando el Señor vino y oyó la voz divina, este es mi Hijo amado, pero el Espíritu Santo vino sobre él. Y después el Señor empezó su ministerio, un ministerio poderoso, hermano, que los demonios huían, que los muertos se resucitaban, que los ciegos recobraban la vista, los leprosos eran limpiados, un tremendo poder, hermano. ¿Por qué? Porque Él estaba bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí me está entendiendo hasta ahí? Entonces nosotros creemos de esa manera, hermano, que el Santo de los Santos, para nosotros es Jesús.
Pero si alguien me dice, no, hermano, es que se está refiriendo al templo, no hay ningún problema, hermano. Usted me explica a mí y me explica a alguien y yo quizás, estaba equivocado. ¿Verdad? Estamos para aprender aquí. Verso 25 de Daniel capítulo 9. Verso 25 dice, sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, hay coma ahí, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el templo en tiempos angustiosos. Entonces Jerusalén, sabemos que fue destruida por Babilonia, hermanos. Fue destruida por Nabucodonosor. Entonces aquí habla que sería reconstruida por una orden que iba a venir, una orden. Ahora volvamos, hermano, el pueblo de la nación de Israel está en Babilonia y Ciro da una orden de que regrese el pueblo a construir el templo. Dio una orden Ciro. Se le da una orden a Esdras y también se le da una orden a Nehemías, ¿verdad? Entonces el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice. O sea que no es por él, hermano. Se quitó la vida al Mesías por usted y por nosotros. Él dio su vida, no por él, si la dio por usted y por nosotros, hermano. Aleluya. Dice, y un príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones. O sea, va a haber tropas, ejércitos, hasta el fin de la guerra, hasta el Armagedón, durarán las devastaciones. Entonces vemos que otra vez Jerusalén sería destruida, hermano. Entonces, vemos nosotros también que Jerusalén fue destruida por los romanos. En el año 70, Jerusalén volvió a ser destruida por los romanos. Ahorita no tienen templo, hermano. Fue destruida en el año 70 y Cristo lo profetizó. Lo vamos a ver más adelante, hermano. El verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el anticristo. Entonces, las 70 semanas que tenemos en Daniel 9, mi hermano, se explican solamente en 3 versículos, se explican en el verso 25, en el verso 26 y en el verso 27. En esos 3 versículos se explican las 70 semanas de Daniel. Amén. Y vamos a poner en orden. Las primeras 7 semanas hablábamos que era para restaurar el templo, hermano. Restaurar la puerta, restaurar el muro, restaurar la plaza. Eso está hablando de las primeras 7 semanas. El otro, hermano, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, 7 semanas se reconstruyó las puertas, la plaza, el muro. Pero ya después de ahí, después de 62 semanas, se la quita la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Cristo, hermano. Entonces, y por otra semana, es la que falta, hermanos. Entonces, las primeras 7 semanas se cumplieron ya. Las 62 semanas ya se cumplieron también. Pero el verso 27 dice, y por otra semana, esa es la semana que falta, hermano. Esa es la semana que falta, aleluya. Y muchos dicen, hermano, pero han pasado muchas semanas y semanas y semanas y no se ha cumplido. O se ha cumplido muchos años y no ha llegado a esa semana. No ha llegado tan sencillo, porque mire, la iglesia está todavía aquí. No ha llegado todavía porque el anticristo no ha aparecido, hermano. Pero cuando la iglesia sea levantada, entonces empieza la semana, que una semana, volvemos y repetimos, son 7 años. Por eso, hermano, entonces, desde que el Mesías muere, mi hermano, es la dispensación de la gracia. Y han pasado, desde que murió el Mesías, han pasado más de 2000 años. Y el Mesías no viene, hermano. Entonces no se cumple la semana. Porque estamos en la dispensación de la gracia, y en esa gracia, mi hermano, la gente está siendo salva, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Esa semana no se ha cumplido, hermano, porque estamos en la gracia donde todavía yo tengo familia que no ha aceptado a Cristo, hermano. Usted tiene familia que no ha aceptado a Cristo. Y otros hermanos estamos fríos
y calientes y tibios a veces, hermano. Entonces no ha venido el Señor porque quiere que nos calentemos con el poder de su Santo Espíritu, hermano. Aleluya. Eso, hermano, es por eso que el Señor no ha venido. Aleluya. Entonces, las 70 semanas se cumplen en estos 3 versículos, 25, 26 y 27. Falta una semana, hermano. Ahora, a veces le dicen a uno, oye, hermano, pero ¿de dónde sacó usted que una semana es de años? ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, de lunes a domingos son 7 días. Pero ¿por qué le llaman semana de años? Una semana, 7 años, debería decir una semana, 7 días. Pero mire, hermano, en hebreo, semana, dicen que la semana es chabúa, en hebreo es semana. También dicen que si usted le pregunta a un niño de Israel, ¿cuántos años tienes? Y él en igual de decirle 7 años, le dice, una semana. Una semana de años, hermano. No está refiriendo a una semana de días. 7 años tiene el niño, dice, una semana, dicen. Pero la gente de Israel entiende. Entonces, esta es una semana de años, hermano. Son semanas de años. Ahora, si usted lee Números capítulo 14, verso 34, ahí va a explicar bien, Números 14, verso 34, va a explicar bien acerca de esto que estoy hablando, hermano. Números 14, verso 34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aleluya. Entonces, hermano, cada año, cada día representa 1 año, hermano. 40 días el pueblo de Israel estuvo reconociendo la tierra, pero por la dureza, rebeldía, esos días se convirtieron en años, hermano. 40 días, 40 años, día por año. Entonces, gloria a Dios, vamos a darle seguimiento, hermano. Entonces, el primer punto en las 70 semanas, verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ese es el primer acontecimiento, 7 semanas. 7 semanas, hermano. Restaurar y edificar, ¿verdad? El muro y la plaza. Segundo punto en las 70 semanas, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El segundo acontecimiento, se quitará la vida al Mesías, son las 62 semanas, desde la restauración y edificación a la muerte del Mesías pasarían 62 semanas, hermano. Desde que se reconstruyó otra vez el muro y la plaza, hasta la muerte del Mesías, hermano. Cuando el Mesías entró en un burrito, ¿verdad?, a Jerusalén, como rey, en un burrito humilde, sencillo, y la gente gritaba, Hosana, Hosana. El rey que viene, aleluya, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mi hermano, ahí la entrada triunfal, ¿verdad?, que habla Mateo capítulo 21, la entrada triunfal a Jerusalén. Pero unos días más, 4 o 5 días, la misma gente decía, crucifícale, crucifícale. Entonces ahí se cumplen las 62 semanas cuando Él muere en la cruz del Calvario, hermano. Y el tercer punto, ¿verdad?, el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, sumemos las semanas, hermano, otra vez. 7 semanas, 62 semanas, y una semana son 70 semanas. Las primeras 7 se restaura y se edifica Jerusalén. Las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Y por otra semana es lo que no ha vivido todavía aquí, hermano. No ha pasado todavía aquí. Eso se le llama la semana, ¿verdad?, la gran tribulación. La semana de angustia, ¿verdad? Entonces las primeras 7 semanas ya se cumplieron, ¿sí o no? Ya se cumplieron, hermano. Las 62 semanas también ya se cumplieron. Entonces la que falta es una, hermano. Falta solamente una semana. Aleluya. Aleluya. Entonces ya se cumplieron, solo falta una. Porque las 69 ya están cumplidas. Falta la semana
que nosotros le llamamos la semana de la gran tribulación. Y Cristo habló también de esta semana, hermano. Cristo dijo, ¿verdad? En Mateo 24, verso 21, dice que iba a haber una gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio hasta el fin, ni la habrá, dice. Entonces, él hablaba de la gran tribulación, que va a durar 7 años, hermano, una semana. Pero no ha llegado todavía, hermano. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque la iglesia está aquí. Cuando la iglesia sea tomada, entonces tiene toda la plataforma del anticristo, el líder político, que va a traer aparentemente paz, les va a hacer un templo a los judíos, va a poner paz con los musulmanes y judíos, que ahorita no se pueden ver ni en pintura. Israel no puede entrar en la cúpula de oro ahí porque es de musulmanos, esa mezquita. Ni ellos pueden ir al muro de los lamentos. Es lo único que quedó, hermano, de los judíos. El muro de los lamentos. Entonces, se cumplirá cuando la iglesia se vaya en el rapto. Se cumplirá cuando aparezca el anticristo como líder político, como el Mesías de Israel. Quiere decir que al anticristo no le van a decir, oye anticristo. No, le van a decir Mesías, hermano. Uno está impuesto a decir el anticristo, pero el pueblo de Israel no le va a decir anticristo, le va a decir mi Mesías. Le va a decir mi Salvador. Pero es un falso Salvador, hermano. Es un falso Mesías. Pero el pueblo de Israel quiere protección, el pueblo de Israel quiere un templo, el pueblo de Israel quiere hacer lo mismo que hacía antes, sacrificios, pero no puede hacerlo hoy, hermano. Y han pasado más de 2000 años y no puede hacer templo, hermano. No puede hacer, hermano, pero cuando aparezca este líder político que el mundo entero está esperando, entonces, hermano, se va a cumplir esta semana que falta, ¿verdad? Tendrán paz los judíos y musulmanes, ¿verdad? Pero es una aparente paz. A veces yo veo programas y dice, mira, un judío, un musulmán y un cristiano en una mesa tomando café. Sí, es sencillo eso. Es sencillo eso, unos cuantos, pero junte, hermano, lo global, lo que es todos, hermano. No, pues es muy fácil eso, ¿verdad? Pero lo que es la esencia de todo el pueblo judío, no, hermano, ellos odian. Hasta los días de hoy odian al Señor. Lo odian, hermano. Entonces, falta esa semana de 7 años. Esa es la semana que está faltando. Entonces, hermano, si nosotros lo ponemos por años, las 70 semanas de Daniel, 70 por 7, son 490 años, hermano. Los primeros 7 semanas son 49 años. Se reconstruyó el muro, la plaza y las puertas. Las 62 semanas son 434 años. Años son los 62 semanas. Entonces es un total de 49 años y 434 años. Es un total de 483 años. Pero faltan los 7 años de la gran tribulación. Si usted lo suma a eso, 483 años, entonces le va a dar 490 años el total de las 70 semanas, hermano. ¿Verdad? Y yo cuando me pongo a escribir, hermano, para que entienda, lo vuelvo hasta a repetir. Y quizás muchos aquí ya lo entendieron, pero otros quizás no. Aleluya. Pero no se preocupe, usted me puede llamar o me puede invitar a un café y se los vuelvo a repetir. No hay ningún problema, hermano. ¿Verdad? Yo no soy como esos que dicen, no, esta gente, qué bárbaro. No. Yo soy como uno de ustedes, hermanos, que batallo también. Pero esto de tanto estudiarlo y repetirlo y escucharlo y repetirlo, se queda, hermano. 49 años son 7 semanas. 434 años son 62 semanas. Un total de 483 años. Entonces faltan los 7 años de la gran tribulación, hermano. Aleluya. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo, ¿no? Aleluya. Sí, estamos entendiendo. Aleluya. Yo creo que está claro. Y si no, hermano, lo repetimos, ¿verdad? Entonces, ya se cumplieron las 69 semanas. Ya se cumplieron, hermano. Falta una semana. Aleluya. Ahora, también le decía yo que después de la muerte de Salomón, Israel se dividió. 10 tribus al norte con Jeroboam y su capital Samaria. 2 tribus al sur, Roboam, su rey en ese tiempo, y su capital era Jerusalén.
El norte fue conquistada por los asirios, ¿verdad? Israel al norte no iba a adorar a Jerusalén por temor que se quedaran allá, y puso dos becerros, uno en Dan y otro en Betel, y fue un tropezadero de esto. Usted lo puede leer en su casa, hermano, para avanzar. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 al 33, va a encontrar usted esto, cómo Jeroboam se rebeló, hermano, y puso un becerro acá y otro allá, y mandó a todo el pueblo a adorar. Fueron conquistados. Bueno, gloria a Dios. La parte del sur, Judá y Benjamín, fueron invadidos por Babilonia. Nabucodonosor fue la cautividad por 70 años. Ya esto se cumplió también. Fue profetizado por Jeremías. Y Daniel se da cuenta que esa profecía se había cumplido, hermano. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí, claro que lo repetí el domingo pasado. Hoy también está claro hasta aquí, ¿verdad? Amén. Verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, pero ¿cuál orden? Dice. Usted le pueden preguntar ¿cuál orden? Repetimos, hermano, Ciro dio una orden que regresaran a reconstruir. Darío dio una orden también. Y Artajerjes da otra orden también a Nehemías, porque Nehemías era el copero del rey, ¿se acuerdan? Nehemías era el copero del rey, y Nehemías entró triste porque le avisaron a Nehemías que las puertas, que el muro, la plaza estaba quemada y destruida. Y fue cuando Nehemías, por orden de Artajerjes, le da cartas para que regrese, y le da madera para los gobernadores, cartas para que construyan, para que corten madera, y ofrendas, y hermano, para reconstruir todo lo que se había arruinado ahí, amén. Bueno, las puertas quemadas, los muros quemados, y pidió cartas a los gobernadores, cartas para la guarda del bosque. Ocupo madera para las puertas, dijo, y el muro, y el rey envió capitanes y del ejército, y dicen, hermano, que esta última orden es la que cuenta, pero casi no me gusta meterme en detalle, hermano. Dicen que de la orden de Nehemías es cuando se cumplen los años que dan desde aquí hasta la muerte del Mesías, ¿verdad? Los que son más inteligentes, más cocos, y empiezan a hacer números, hermano. Pero yo lo que quiero es que entiendan las 70 semanas, hermano. 7 semanas, 62 semanas, y una semana que falta, son las 70 semanas. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, dicen que de aquí de Nehemías, porque cuando Nehemías estaba reconstruyendo hubo mucha oposición. Se levantó Tobías, se levantó Sanbalat, para que pararan la obra de Dios, y decían, esto es lo que han construido los judíos, una zorra de una patada los tumba. Pero no, hermano, querían poner desánimo. Y sabemos la historia, que ellos con una espada y con otra mano trabajaban, era en tiempos de angustia. Pero lo hicieron, ¿verdad? Lo reconstruyeron. Entonces son 49 años, las 7 semanas. Se tardaron para reconstruir el muro, las puertas y la plaza de la ciudad, ¿verdad? Y este acontecimiento lo narra Esdras y Nehemías, los encargados de reedificar. Entonces las 62 semanas que siguen, se le da muerte al Mesías, porque está profetizado, ¿verdad?, lo que iba a pasar. En esas 62 semanas, el Mesías iba a ser muerto, hermano. Se cumplió también eso. Entonces aquí ya tenemos las 69 semanas, ya se cumplieron. Falta una semana, hermano. 7 años. Es la gran tribulación, 7 años que faltan todavía, que nosotros creemos por esa línea. Nosotros creemos como iglesia que ya pasaron las 7 semanas, pasaron las 62 semanas, pero por otra semana, esa no se ha cumplido, hermano. Porque estamos en la dispensación de la gracia, hermano. ¿Se cumplirá cuándo? Cuando la iglesia sea levantada. Entonces ahí empezará la semana, hermano. Entonces nosotros le llamamos la gran tribulación a esa semana, o los 7 años le llamamos la gran tribulación. Muchos dicen, no, hermano, nosotros le llamamos la gran tribulación a la mitad de la semana, porque a la mitad de la semana es cuando el anticristo se mete al templo. Como sea, hermano. Si la iglesia se va, empiezan los 7 años, el que toma el control es el anticristo. Entonces por eso nosotros le llamamos la gran tribulación, hermano. Si va a traer una aparente paz, es la gran tribulación. Si está haciendo tratados de paz falsos, es la gran tribulación.
Si aparentemente tiene paz Israel con los musulmanes, aparentemente paz por 3 años y medio, pero de todos modos está reinando sobre ellos el líder político que es el anticristo. Aleluya. Entonces como la pongan, ¿verdad? Yo no quiero estar ni antes ni después. Aleluya. No quiero estar ni antes ni después. Entonces, desde que se cumplió la semana, 69 semanas, muere el Mesías. Hoy, desde que el Señor murió, hace más de 2000 años, hermano, la salvación es directa. Es directa al Señor. Usted no tiene que venir a un sacerdote para decirle, traigo una ovejita, traigo un borreguito, traigo un torito, traigo un... No. Usted viene directo al Señor. Padre de pecado, recibo a tu Hijo como mi Salvador personal, limpia mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Usted es salvo automáticamente porque el Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Somos salvos, hermano. Mientras que no aparezca, estamos en la dispensación de la gracia. Los gentiles, mi hermano, los gentiles que no son judíos, los gentiles estamos entrando, mientras que el pueblo de Israel está esperando su Mesías. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, aleluya. Entonces, hermano, el Señor es el mediador, es el abogado, Él es el Salvador. Estamos bajo la gracia. Y han pasado más de 2000 años. Y mucha gente está siendo salva. Y más que va a ser salva, hermano. Por eso es más que nunca que nuestros familiares, ahorita que está abierto, la dispensación de la gracia, ahorita está abierta. Gratis, hermano, no tiene que pagar nada. Ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, aleluya. El que viene a Él, Él no lo echa fuera. Él lo limpia con su sangre preciosa, aleluya. Entonces, el tiempo ha pasado, no se ha cumplido la semana, para que nos dé la oportunidad de que todavía podemos arreglar nuestras cuentas con el Señor. Nuestra familia puede ser salvo. No es tarde, hermano. No es tarde, ¿verdad? La iglesia está aquí, ¿verdad? Pero cuando desaparezca, entonces se va a cumplir, hermano. Empezará la semana 70. Verso 26 en la parte B. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hermano, nosotros sabemos, muchos le llaman a esto doble referencia, que se refiere a Tito, el general que destruyó Roma, destruyó a Jerusalén. Tito, el general, hijo de Vespasiano, llegó a Jerusalén y quemó la ciudad, ¿verdad? La destruyó en el año 70, hermano. Entonces, muchos también le llaman que es doble referencia, que este príncipe que ha de venir también se refiere al anticristo que va a venir, hermano. Porque esta profecía ya se cumplió. Esta profecía ya se cumplió. El templo de Jerusalén en el año 70 fue destruido. ¿Por quién? Por los romanos. Fue por los romanos. Cristo no lo vio, hermano. Cristo lo profetizó. En una ocasión Jesús salió del templo y los discípulos se maravillaron de lo hermoso del templo y dijeron, Señor, ¿no miras qué hermosos edificios? Y Cristo le dijo, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto se cumplió también ya, hermano. Ya está cumplido esto, ¿verdad? Lucas capítulo 21, verso 20. Lucas 21, verso 20 dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces fue rodeada Jerusalén en el año 70 y la destruyeron, hermano. Y se cree, según estudios, hermano, se cree que en esa invasión, en esa destrucción, se cree que 1.100.000 judíos murieron en ese agarre que hubo, hermano. ¿Se da cuenta qué mortandad hubo en esa segunda destrucción del templo, hermano? ¿Y quién lo hizo? El Imperio Romano, comandado por Tito el general, que más tarde dicen que fue el emperador también de Roma. Entonces, se cree también que como 100.000 se llevaron, hermanos, como esclavos. Según la historia, se los llevaron como esclavos y los demás quedaron esparcidos por el mundo entero. Yo muchas veces escuchaba yo allá en el rancho que decían, andas como judío errante. ¿Y de dónde agarraban eso, hermano? De ahí, mire.
Mataron a toda esta gente, se llevaban esclavos y la nación quedó sola, destruida. Desde esa fecha fueron esparcidos por todos lados, quedaron sin tierra. Entonces, ¿cuándo se cumplió esto, hermano? Mateo capítulo 24, verso 21 y verso 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces dicen los estudiadores, hermanos, los eruditos bíblicos, que ahí guardaban oro en el templo. Y que alguien le puso fuego ahí, hermano. Entonces empezó a salir de las piedras oro derretido. Entonces, para que se cumpliera la profecía del Señor, empezaban a quitar piedra sobre piedra para llevarse el oro, hermano. Se cumplió esa profecía literalmente. Aleluya. Entonces, después del rechazo de Cristo, la nación ha sufrido mucho. Cautiverios, muertes, persecución, destrucción del templo. Cristo lo profetizó, y así han sido perseguidos, esparcidos por todo el mundo por rechazar al Mesías. Pregunto, ¿lo están rechazando todavía? Sí, hermano, lo están rechazando. Pero mientras que ellos lo rechazan, los gentiles, nosotros estamos entrando, hermano. Está la puerta abierta, la atención es para los gentiles, porque el pueblo se puso duro, rebelde. Entonces Dios le dice, los provocaré a celos. Ahora va a ser la salvación para los judíos, pero tengo un plan para ustedes también. Pero les voy a enseñar a qué precio van a sufrir, hermano. Qué tremendo, hermano. Han sufrido, miren, por los musulmanes. Han sufrido por la Santa Inquisición de Roma. Han sufrido por los nazis, hermano. Hitler dicen que mató más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, hermano. Un hombre satánico que quería acabar con todos. Qué tremendo, ¿verdad? Les quitaron sus bienes, sus tierras, sus negocios. Pero Dios sigue teniendo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, hermano. Dios tiene misericordia porque Dios tiene tiene una promesa, tiene un pacto con ellos, hermano. Aunque le están rechazando y rechazándose, mi hermano, Dios no ha rechazado a la nación de Israel. No. Por eso Pablo dice, ¿ha rechazado a Dios a Israel? En ninguna manera. No. Pero que están sufriendo y sufriendo y sufriendo y no entienden, hermano. Qué tremendo, hermano. Y mire, el 14 de mayo de 1948, no existía nación de Israel, pero en 1948, 14 de mayo, se estableció, hermano, que sería nación otra vez. Con toda esa matanza que estaba haciendo Hitler y los judíos por allá y por acá, hermano, se les concedió volver otra vez a su tierra. En 1948, ¿se imagina? Volvieron. Aleluya, se establece como nación y ahí está, pero aún no reconoce al Mesías, hermano. Volvieron, ¿por qué volvieron? Porque es una profecía de que Dios los iba a traer de los confines de la tierra y los iba a plantar otra vez en Israel. Porque esa es la tierra de Dios para ellos, hermano. De que se hayan metido musulmanes y palestinos ahí es otra cosa, pero la tierra es de Israel porque Dios se la dio. Aleluya. Entonces, hermano, tiene que cumplirse la profecía que iban a regresar. En Jeremías capítulo 31, verso 8. Jeremías 31, 8 dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en la gran compañía volverán acá, dice. Verso 10, oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y esto se cumplió, hermano, el 14 de mayo de 1948. Los trajo, y hoy la nación de Israel es una potencia grande, hermano. Es potencia más grande, y se cree que es de las más seguras en el mundo. ¿Ya regresaron como nación? ¿Ya regresaron? Sí. ¿Ya son nación? Sí.
Son potencias, sí. Son muy ricos, sí. Los desiertos verdes, sí. Han tenido los mejores inventos, sí, hermano. Pero no tienen paz, hermano. No tienen paz. Tienen todo, pero no tienen paz. Aprendíamos el viernes, ¿verdad?, que es mejor un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones, pero en contienda, hermano. Es mejor comer legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aleluya. Entonces el pueblo de Israel, hermano, es una potencia grande hoy en día. De los más seguros, los aeropuertos. Tienen, hermano, ellos esa que detecta los misiles y, oiga, y los tumba en el aire. Una tremenda sabiduría que Dios les ha dado, pero rechazan al Mesías. Entonces, amados hermanos, es la semana que falta. Mientras no se cumpla, el espacio de los gentiles, hermano, está entrando, pero como que el reloj de Dios se paró con ellos. Ustedes me rechazaron, me voy a los gentiles. Y ahí está parado, hermano, el reloj, hasta que aparezca la última semana. Cuando la iglesia sea levantada y el anticristo aparezca, entonces comenzará el tic, 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 el reloj de Dios sobre la atención ahora sobre Israel, hermanos. Aleluya. El reloj de Dios se detiene para que los gentiles entren y sean salvos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Es la dispensación de la gracia, hermanos. Ha habido varias dispensaciones, creo que son 7. La dispensación de la inocencia cuando no había pecado. Pero cuando pecaron, entró la conciencia, la dispensación de la conciencia. Y después entró el gobierno humano. Y después entró la promesa. Y después entró la ley. Y ahorita está la gracia, la 6ª dispensación. Y por último está el milenio. Pero ahorita, hermano, estamos en la dispensación de la gracia. Que para ser salvo, no tiene que tener los ojos verdes. Ni tener dinero. Sea morenito, sea blanco, sea chaparrito, sea alto, sea quien sea, hermano, sea marihuano, sea prostituta, sea lesbiana, sea quien sea, el que viene a Cristo, Él lo salva, aleluya, porque por gracia somos salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, aleluya. Estamos en la dispensación de la gracia, hermano. Entonces el pueblo de Israel lo sigue rechazando, hermano. Lo sigue rechazando. Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Miren lo que dice la palabra. Deuteronomio 32, 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Los gentiles, nosotros, hermano. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esa es la profecía, los gentiles. No éramos pueblo, hermano. No invocábamos a Dios. ¿Cuándo usted invocaba a Dios? No, usted invocaba a un muerto, a un ídolo, a una estatua, de nada. Pero no había relación con Dios. El verso Isaías 65:1 dice: fui buscado. Isaías 65:1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Qué significa heme aquí, heme aquí? Aquí estoy. Entonces el pueblo gentil, el Señor los provocó a hacerlo. Bueno, ustedes conocen mis leyes, conocen mis mandamientos, pero no me obedecen. Entonces voy a ir a un pueblo que ni me invocaba, ni me buscaba, y les voy a decir: heme aquí, aquí estoy yo. Y el pueblo gentil le creyó, el pueblo gentil lo recibió. Y hasta los días de hoy, los gentiles están entrando, hermano, a la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hechos capítulo 15, verso 17 dice, Hechos 15, 17 dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Los gentiles
Es el pueblo que no es judío, somos nosotros, hermano. Romanos capítulo 11, verso 25, me gusta mucho este texto, Romanos 11, 25, en la parte B, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hermano. Entonces el pueblo de Israel no quiere nada con el Señor, pero están duros. Están entrando los gentiles, hermano, están entrando los gentiles. Entonces está profetizado que Israel está duro. Si usted le habla a un judío de Cristo, le va a escupir la cara, quizás muchos. Se va a enojar. Yo una vez les dije que entramos una vez en la 36 y que ahí a nuestra familia. Entré con el hermano Glenn. Y él siempre reparte tratados y le dio a un judío, hermano. ¿Y saben qué dijo el judío? No sabes que soy judío, dijo. Pues de todos modos ocupa a Jesús. No, mi hermano, ese hombre se puso la cara roja. Yo nunca había visto esto, hermano. Una cosa es que uno lo lea, que lo rechazaron y eso, pero una cosa, el odio que le tienen al Señor Jesús, hermano. ¿Qué no sabes que soy judío? En otras palabras, dáselo a otro, yo sé que es un falso. Qué tremendo, hermano. Te escupen, te gritan, te agreden, se enojan. Así está el pueblo de Israel. Y yo entiendo que muchos han aceptado al Señor. Un porcentaje muy pequeño, porque Dios se les ha revelado en sueños, o en un mensaje, o en familiar, o en alguien. Pero la mayoría, hermano, no quiere nada con el Señor. Ellos lo rechazan hasta hoy. Dicen, Él no es el Mesías, Él es un falso, es hijo de fornicación, Él no cumplió, no trajo paz. Dicen, estamos esperando al verdadero Mesías. Pero nosotros no, hermano. Nosotros no éramos pueblo, éramos insensatos, no éramos linaje, pero lo hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, aleluya, como el yo soy, aleluya, como Jesús de Nazaret, aleluya. Entonces, mi hermano, es el misterio de los gentiles, más de 2000 años, que los gentiles están siendo salvos por la gracia de Dios, que nos injertó en el olivo verdadero, hermano. Aleluya. Entonces, es el misterio de los gentiles, esa semana 69 a la 70, hermano, ese espacio que hay, es el espacio de los gentiles. Pero nomás se cumple la semana 70, entonces la atención va a ser para Israel. Entonces ahí se va a cumplir las 6 cosas que les hablé al principio, que el Señor va a quitar la iniquidad, va a quitar la culpa, la prevaricación, ¿verdad? Van a haber justicia. ¿Por qué, hermano? Porque van a reconocer al que traspasaron. Van a reconocer que ese verdadero Mesías es el que rechazaron, aleluya, y que un impostor les hizo templo, les puso paz, les puso acuerdo, pero se mete ese mismo impostor al templo, hermano, y él dice, paren el sacrificio, paren la ofrenda, se siente y dice, ahora adórenme, yo soy Dios. Y eso lo profetizó el Señor, lo profetizó. En Mateo 24:15, el Señor dijo, cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, mi hermano, y ahí les especifica lo que debe ser el pueblo judío en ese tiempo de la gran tribulación. Mateo 24, versos 15, 16 y 17, esos versículos adelante especifica, ¿verdad? Hasta el 21, y ahí dice que esa es la gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio, ni la habrá, hermano. Entonces, Israel no quiere, pero nosotros sí estamos entrando. Efesios capítulo 3, versos 5 y 6. Efesios 3, versos 5 y 6 dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, hermano. Usted y yo fuimos salvos, ¿por qué? Por el Evangelio.
por las buenas nuevas, y las buenas nuevas, hoy doy buenas nuevas de gran gozo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, aleluya. Ese Salvador es el que ocupa el mundo, hermano. Ese Salvador es el que está con los brazos abiertos, que el que viene a Él no lo echa fuera, hermano. Oh, gloria a Dios. En la semana 69 a la 70, Dios tiene un trato con el pueblo gentil. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia por el Evangelio. Es el espacio que tenemos por más de 2000 años que podemos llegar a ser salvos. Pero no ha llegado la última semana. Vuelvo y repito, cuando la iglesia se vaya, entonces va a aparecer el anticristo, hermano. Falta una semana. 69 ya se cumplieron. Falta una semana. Verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto, hará tratados, hermano. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahorita, si el texto está hablando que va a parar a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a parar el sacrificio y la ofrenda, porque el anticristo les va a hacer templo. Podemos entender si va a parar el sacrificio, porque hay templo, hermano. Ahorita no tienen templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que todo se cumpla y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esto es lo que está pasando, hermano. Va a haber una alianza. Va a confirmar el pacto, una alianza con muchos, dice. Va a haber tratados de paz y firmas. Bueno, de que yo estoy en la primaria, escucho que hay tratados de paz y nunca hay paz. Y me casé, me vine para acá y no hay paz, hermano. Y acá dice, tengo 60 años y no hay paz. Y no hay paz, hermano. Puede haber muchos tratados de paz, pero no hay paz. Lo que es puros balazos es lo que hay, hermano. Es lo que hay, pero no hay paz. Mucho tiempo se han dado muchos acuerdos de paz. Israel, de ahí viene Isaac, los judíos, y de Ismael vienen todos los árabes, hermano. Pero no hay paz. Cada casa en Israel dice que tienen un búnker, ¿cómo se llama? Un refugio en cada casa. Cuando suenan las sirenas, todos corren ahí, miren, y se meten en eso. Creo que tienen segundos nomás para llegar ahí. ¿Se imagina usted esa vida? Aleluya. Aquí de vez en cuando suena la sirena del tornado, hermano. Pero ahí es cada rato, hermano. No tienen paz, aleluya. No hay paz, hermano. ¿Cómo va a haber paz? Entonces han puesto una barda también ahí para que no se metieran los palestinos, porque se ponían bombas y carros y esto, y pusieron barda también para que no entren, ¿verdad? Porque no tienen paz. Pero cuando se levante este hombre, el anticristo, mi hermano, hará un pacto de paz. Entonces ellos van a decir, mira, pobrecitos los cristianos esos, que dicen que este sí trajo paz. Este sí trajo paz. ¿Cuántos años han pasado, generaciones y generaciones, y no tenemos templo? Y esto nos hizo un templo de voladita, porque como está la tecnología hoy en día, mi hermano, te hacen un templo así de volada. Te levantan un templo, hermano, de volada. Aleluya. Pero lo triste es que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hoy no hay templo. Hoy no hay sacrificios. No hay ofrenda. Porque no tienen templo, hermano. Usted cuando va o ve las noticias del muro de los lamentos, usted ve a los judíos ahí. Ahí, hermano. ¿Por qué? Porque es el muro de los lamentos lo que quedó. Otros ponen papelitos ahí en la rendija, me da peticiones a Dios porque lo tienen como muy sagrado ese muro de los lamentos, hermano. Es lo único que tienen. Pero nosotros tenemos a Cristo, aleluya, en nuestro corazón. Tenemos al autor y dador de la vida, a Cristo. Oh, gloria a Dios. Y ellos no entienden eso, amados hermanos. Y qué tremendo, mire, que el templo, donde debe ir el templo, hermano, es donde está una mezquita musulmana. Si usted ha visto ahí la cúpula de oro, le llaman, ¿verdad? Que parece de oro. Esa es musulmana.
Es musulmana eso, hermano. Le llaman la cúpula de la roca. Ahí ese lugar, dicen ellos también que está la roca adentro donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y es grandísimo adentro. Pero ahí estaba el templo original. ¿Cómo van a hacer templos si es musulmán y los judíos no se llevan con los musulmanes? ¿Cómo, hermano? Es imposible esto. Algunos comentaristas dicen, allá ellos, ¿verdad? Yo no sé, yo no me quiero meter en esto. Dicen que ahí se va a hacer el templo, yo creo que sí. Pero ellos dicen quizás van a tirar un misil y se van a equivocar por tirarlo al pueblo de Jerusalén. Va a pegar ahí, hermano, en la cúpula de hierro. Ahí va a destruir ahí, hermano. Y otros dicen que va a haber un terremoto y que se va a destruir, se va a caer. Pero mientras que investigamos, no hay que hacer conjeturas, hermano. Porque van a decir que estoy enseñando algo falso yo. El pastor dijo que va a ser así. Aleluya. Un misil de calibre fulano va a llegar ahí. No, hermano. Pero de que van a hacerlo, lo van a hacer ahí. ¿Quién lo puede lograr? Solamente el anticristo. Solamente un hombre que tiene, un líder político que tiene la mente diabólica. Diabólica, hermano. Mire, cuando un pueblo, una nación le está yendo bien, qué bueno, ¿verdad? Decían que Obrador es del anticristo, que Bukele es del anticristo porque está haciendo las cosas bien. Y toda la gente lo está apoyando, es el anticristo. No, mi hermano, este hombre va a tener una mente diabólica tremenda. Poseído totalmente por Satanás para hacer las cosas y aparentemente trae una paz, aparentemente. Aleluya. Dicen que ya tienen todo listo, los vestuarios, los lugares, ¿verdad? Donde va a ser el templo, ¿verdad? Que se va a levantar en esas 70 semanas del anticristo. Pero este templo primero fue destruido por los romanos. Pero este otro, hermano, que se cree que el anticristo lo va a hacer también, él mismo lo va a destruir, se cree, hermano, ¿verdad? Este templo, él lo va a profanar el mismo anticristo. Pero él tiene que, antes de llegar a eso, tiene que poner una aparente paz. Y cuando hay una aparente paz, uno baja los brazos. ¿Ah? Este era, mira, ¿qué hubo? Y contentos. Ah, mire, todo bonito, hermano, y regalos y danzando y tomando copitas, porque ellos toman vinito, dice uno, cuando venga el Mesías vamos a tomar vinito, dicen, en el templo, dicen. Sí, se están gozando, ¿verdad? Aleluya. Pero cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz, ahora sí tenemos paz y seguridad porque el anticristo los va a defender. No me toquen no me toquen el pueblo, este es el Mesías, este es mi verdadero Mesías. Pero cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción y muerte sobre ellos. Mire, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, cuando digan paz y seguridad, es lo que está esperando Israel. Pero ahorita no hay paz ni seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces se va a cumplir eso, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hace más de 2000 años, Jesús dijo esto, que Jerusalén, que matas a los profetas y a pelear que son enviados. Cuántas veces quise abrigarte, corrucarte como una gallina corruca sus polluelos y nunca quisiste. Pero vendrán días sobre ti. Esa es la gran tribulación, lo que le pasa al pueblo de Israel, hermano. Entonces, yo no sé si le sigo ya o yo no sé si le entendieron ya, hermano. Porque yo mire, escribo y yo quiero que entendamos, ¿verdad? Que esas 70 semanas, ¿verdad? Se dividen en 3 partes, en 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Las 7 semanas se cumplieron ya cuando Nehemías fue a reconstruir el muro, la ciudad, la plaza, ya se cumplieron.
Las 62 semanas de ahí la reconstrucción a la muerte del Mesías ya se cumplieron esas 62 semanas. 62 y 7 son 69. Falta una, hermano. Y esa una son los 7 años. ¿Y por qué no se ha cumplido? Porque estamos en la dispensación de la gracia, donde todavía podemos entrar, hermano. Pero cuando se cumpla esas 70 semanas, cuando empiece esa semana, es cuando la iglesia sea levantada y aparezca en la plataforma el anticristo, y haga paz, y haga contratos, y haga pactos de paz, y haga el templo y permita sacrificios, hermano, todo aparente paz. Pero a la mitad de la semana, entonces la mitad de la semana son 3 años y medio. Ahí se quita la careta y dice, adórenme a mí. Y es cuando Cristo dice en Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, dice. Se le está dando instrucciones al pueblo de Israel. Huyan, dice, porque ha llegado el anticristo, hermano. Pero ellos se van a convertir porque van a ver y van a lamentar por haber rechazado a su verdadero Mesías y dejaron entrar a uno que no era, hermano. Qué tremendo. Entonces, yo hasta aquí la dejo, hermanos, porque me gusta mucho, hermano, la enseñanza, la palabra, y me emociono, ¿verdad? Pero no quiero confundirlo más. Hasta aquí creo que ya lo entendimos, y si no, le damos otro repasón de vuelta, hermano. Pero yo creo que sí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Hermano, si usted tiene alguna duda y quiere que un día nos sentemos ahí a hablar de esto, hermano, aprendemos, nos edificamos. Pero a veces uno explica y pone ejemplos para que todos entendamos. Aleluya.